Buenos días. Hoy les vengo a hablar sobre las cardiopatías congénitas en pequeños animales. Mi nombre es Winston Ramírez, Medicina Veterinaria de Zootecnia, octavo semestre. Cardiopatías congénitas. La enfermedad cardíaca congénita incluye las anormalidades morfológicas y funcionales del corazón y de los grandes vasos adyacentes que están presentes en el nacimiento. Y otra definición son malformaciones estructurales del corazón o grandes vasos que existen desde el nacimiento. En las cardiopatías congénitas pueden ocurrir como resultado de defectos genéticos, condiciones ambientales, infecciones, intoxicaciones, medicación tomada por la madre o mala nutrición materna. En algunos casos es una combinación de estos factores lo que causa el defecto. Para varios defectos se sospecha una base hereditaria basada en estudios de raza y reproducción. Sin embargo, algunos estudios han sugerido que al menos del 1% de los perros se ven afectados por enfermedades cardíacas congénitas. Además de los efectos cardíacos congénitos, se han demostrado o se sospecha que muchos otros trastornos cardiovasculares tienen una base genética. Enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada y la bulbopatía degenerativa de razas pequeñas de perros pueden tener un componente genético significativo. Entre los pocos perros que tienen cardiopatías congénitas, los defectos comunes de mayor a menor incluyen conductos arterioso persistente, estenosis pulmonar, estenosis aórtica, arco aórtico derecho persistente y comunicación intraventricular. Consideraciones generales. Pues la mayoría de los efectos cardíacos congénitos producen un soplo audible. Los soplos causados por una cardiopatía congénita poseen una intensidad que varía de muy fuerte a muy suave. Existen los soplos inocentes, clínicamente insignificantes, que son relativamente comunes en perritos y gaticos. Una expulsión sistolítica suave se ausculta mejor en la base izquierda del corazón y su intensidad puede variar en el ritmo cardíaco y la posición del cuerpo. Los soplos que se auscultan en las cardiopatías congénitas generalmente persisten y se hacen más fuertes con el tiempo. Y pues se realiza una exploración física y una auscultación cuidadosa. Cuando se habla de enfermedades cardíacas congénitas, se incluyen los defectos de las estructuras cardíacas que ya están presentes en el nacimiento y también las alteraciones que son mínimas en el nacimiento pero que progresan durante los primeros meses de vida. Detección de una patología cardíaca congénita. Pues en pacientes asintomáticos, los pacientes no muestran sintomatología clínica y en primer contacto con el veterinario pues se advierte la presencia de un soplo. Ya en los pacientes sintomáticos es diferentes signos clínicos pueden hacernos sospechar de una lesión cardíaca congénita, como
retraso en el crecimiento respecto al resto de la camada, tos, disnea, cianosis, debilidad, crisis sincopales, ataxia, etc. Y por último, la muerte súbita es otra posibilidad de este tipo de patologías. Enfermedades cardíacas congénitas en pequeños animales. Defecto del septo intraventricular. Un defecto del septo intraventricular es un orificio en el tabique que separa los dos ventrículos, que permite el paso de sangre de un ventrículo a otro. Normalmente desde el de mayor presión el izquierdo al de menor presión el derecho, de manera que se incrementa el flujo pulmonar con sangre oxigenada solo en parte. Etiología y fisiopatología. La mayoría de los defectos del septo intraventricular se ubican en la parte membranosa del septo, debajo de la válvula aórtica y debajo de la válvula tricúspide septal. Defectos del septo intraventricular muy grandes provocan que ambos ventrículos funcionen como una cámara común e inducen dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho. Los defectos de moderados a grandes tienden a causar una dilatación del corazón izquierdo y pueden conducir a una insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo. Algunos animales con defecto del septo intraventricular también presentan regurgitación aórtica con prolapso diastólico de una valva a la válvula. La regurgitación aórtica aporta una sobrecarga del volumen adicional al ventrículo izquierdo. Manifestaciones clínicas. La sintomatología más común del defecto del septo intraventricular es la intolerancia al ejercicio y los signos de insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo. Y también una comunicación de gran volumen puede producir un soplo de estenosis pulmonar relativa o funcional, un soplo sistolítico de expulsación en la base izquierda. Estenosis aórtica o estenosis subaórtica. Se denomina estenosis aórtica a un estrechamiento del tracto de la salida de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta. La lesión puede ser valvular, supravalvular o subvalvular. Esta última, que recibe el nombre de estenosis subaórtica, es la forma más común en el perro y suele deberse a la presencia de un anillo fibroso que se sitúa inmediatamente por debajo de la válvula. El tipo más común de estenosis aórtica en perros es el estrechamiento subvalvular, provocado por fibrosis o un anillo fibramuscular. Se cree que la estenosis subaórtica es hereditaria, como un rasgo autosómico dominante con genes modificados, que incluyen la expresión fenotípica. Ocurren en gatos, habiéndose documentado en esta especie la presencia de alteraciones supravalvulares. And in a healthy aortic valve, these leaflets open fully and close tightly to ensure good blood flow. Severe aortic stenosis is a progressive disease in which the aortic valve opening narrows over time. The most common cause is the gradual buildup of calcium deposits on the valve leaflets, which creates stiffness, reducing their ability to fully open and close properly. Clasificaciones de la estenosis subaórtica en caninos. La forma más leve es el grado 1. No se asocia con soplos ni síntomas y se caracteriza por la existencia de un sutil tejido fibroso subaórtico que habitualmente es un hallazgo en las necropsias. Lesiones moderadas, que es el grado 2, presentan una sintomatología y alteraciones hemodinámicas leves debidas a la presencia de una fibrosis incompleta del anillo por debajo de la válvula aórtica
En los perros con estenosis de grado 3 sufren una presencia aguda de la enfermedad, mostrando un anillo fibroso completo alrededor del tracto de salida. Datos importantes por saber de la enfermedad estenosis subaórtica. Bueno, la lesión obstructiva de la estenosis subaórtica se desarrolla durante los primeros meses de vida. El soplo no es audible a una edad temprana. En perros no se detecta el soplo hasta los 1 a 2 años. También la intensidad del soplo normalmente se incrementa con el ejercicio o la extensión. La gravedad de la estenosis determina el grado de sobrecarga, de presión del ventrículo izquierdo y de la hipertrofia concéntrica resultante. La hipertrofia progresa y la elevada tensión sistolítica de la pared causa un estrechamiento coronario que puede provocar que el flujo sistolítico se invierta a las arterias coronarias pequeñas. Bueno, los pacientes con la estenosis subaórtica corren con riesgo mayor de padecer una endocarditis de la válvula aórtica debido a los daños que causa el head de la pared inferior de la válvula. Manifestaciones clínicas. Síntomas de fatiga, intolerancia al ejercicio o debilidad durante el ejercicio, síncope o muerte súbita, bajo gasto cardíaco con taquiarritmias o bradicardias, reflejada repentina e hipotensión, insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo generalmente junto con una regurgitación mitral o aórtica concurrente. El síntoma más frecuente de los gastos con estenosis subaórtica es la disnea. En los perros se encuentran pulsos femorales débiles, con llenado tardío y fremito precordial bajo en la base del corazón del lado izquierdo. Se ausculta un soplo sistolítico fuerte de expulsión por debajo del área de auscultación de la válvula aórtica en el hemitórax izquierdo. La regurgitación aórtica aguda puede aumentar la fuerza del pulso arterial. Pueden ser evidente un edema pulmonar o arritmias. Estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar es un estrechamiento en cualquier punto del tracto de la salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. La lesión puede ser valvular, subvalvular o supravalvular. En el perro la forma más común es la valvular. Etiología y fisiopatología. La estenosis pulmonar valvular son las consecuencias de una simple función de las cúspides valvulares, pero la forma más común es la displasia valvular. Las válvulas displásicas de la válvula suelen estar engrosadas, asimétricas y ligeramente funcionadas. La sobrecarga de presión sobre el ventrículo derecho produce una hipertrofia, dilatación secundaria. La excesiva hipertrofia muscular por debajo de la válvula puede inducir un componente de estenosis subvalvular, estenosis supravalvular y una división muscular del ventrículo derecho. Estenosis pulmonar. El flujo sanguíneo de alta velocidad a través del orificio estenótico crea una turbulencia que conduce a una dilatación postestenótica en el tronco principal de la arteria pulmonar. Manifestaciones clínicas. Muchos perros con estenosis pulmonar son asintomáticos. Pueden existir una insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho o una historia de intolerancia al ejercicio.
o síncopes hasta que el animal tenga varios años. Incluyen pulso precordial derecho prominente, frémito fuerte en la base del corazón en el lado izquierdo, pulso femoral normal o ligeramente disminuido, mucosas rosadas y en algunos casos pulsos yugular. La auscultación puede ser audible, un soplo sistolítico de expulsión en el hemitórax izquierdo, en la zona alta del área de auscultación de la base cardíaca. El soplo puede irradiarse craneoventralmente y hacia la derecha, pero normalmente no se oye sobre las arterias carótidas. Conducto arterioso persistente o ducto arterioso persistente. Bueno, se habla de conducto arterioso persistente cuando en la vía postnatal se mantiene permeable el conducto que comunica la aorta descendente y la arteria pulmonar, que está presente durante la vida fetal y que normalmente se cierra a las pocas horas del nacimiento. En esta situación aumenta el flujo pulmonar con sangre oxigenada en parte por paso de esta desde la aorta. Etiología y fisiopatología. Bueno, el cierre funcional del ducto arterioso normalmente ocurre en el lapso de unas horas después del nacimiento. El ducto arterioso persistente hereditario es históricamente anómala e incapaz de constreñirse. Cuando no se produce el cierre del ductus persistente, una comunicación con flujo sanguíneo que se dirige desde la aorta descendente hacia la arteria pulmonar. Esta presenta durante el sístole y la diástole. La presión aórtica normalmente es más alta que la presión pulmonar durante todo el ciclo cardíaco. Provoca una sobrecarga del volumen en la circulación pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La presión aumentada del pulso sistolítica menos presión diastolítica provoca pulsos arteriales permeables más fuertes. La retención de líquidos disminuye la contractibilidad miocardíaca como resultado de la sobrecarga crónica del volumen. Las arritmias contribuyen al desarrollo de la insuficiencia cardíaca congestiva. Si la presión de la arteria pulmonar llega a igualar la presión aórtica, el flujo que se produce a través del defecto es muy pequeño. Si la presión de la arteria pulmonar excede la presión aórtica, ocurrirá un cambio de sentido de derivación, flujo derecha-izquierda. Sintomatología. Un ductus arterioso persistente de izquierda a derecha, la prevalencia del ducto arterioso persistente es mayor en determinadas razas de perros. En algunos casos padecen intolerancia al ejercicio, taquipnea o tos, pero muchos animales son asintomáticos en el momento del diagnóstico. Los hallazgos característicos incluyen un soplo continuo, que se ausculta mejor en la zona alta de la base cardíaca, en el lado izquierdo, con frémito precordial, pulsos arteriosos hipercinéticos y membranas mucosas rosadas. Tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es un complejo de anormalías cardíacas caracterizado por la existencia de 4 malformaciones. A. Defecto del septo intraventricular. B. Estenosis pulmonar u obstrucción del flujo de la salida del ventrículo derecho. C. Cabalgamiento de la aorta sobre el septo intraventricular defectuoso que comunica ambos ventrículos. Y D. Hipertrofia del ventrículo derecho. La gran
raíz aórtica se extiende hacia el lado derecho del septo intraventricular y facilita la comunicación ventrículo derecho-aorta. La hipertrofia del ventrículo derecho se produce en respuesta a la sobrecarga de presión impuesta por la estenosis pulmonar y la circulación arterial sistémica. El volumen de sangre que discurre por la comunicación del ventrículo derecho a la aorta depende del equilibrio entre la resistencia del flujo de salida causado por la estenosis pulmonar fijada comparada con la resistencia arterial sistémica, que puede variar. Manifestaciones clínicas. En el historial clínico es normal encontrar debilidad con el ejercicio, disnea, cianosis y retraso en el crecimiento. En algunos animales muestran cianosis en reposo. Se palpa un temor precordial en el borde derecho del esternón o en el área basal izquierda. Algunos animales tienen un soplo no audible debido a la hiperviscosidad asociada con la policitemia, que disminuye la turbulencia sanguínea y por tanto la intensidad del soplo. Diagnóstico de unas cardiopatías congénitas en pequeños animales. Anamnesis. Son datos de especial interés: la raza y los antecedentes familiares, el sexo y la edad. En los exámenes físicos, los perros con cardiopatía congénita o son asintomáticos o presentan un soplo. Los perros con cardiopatía congénita suelen presentar soplos de mayor intensidad, desde un grado 3 hasta grado 6/6, y la mayor duración. A la administración de la primera dosis vacunal, cuando se detecta usualmente el problema, se ausculta el soplo. Y al hallazgo de un soplo de un animal joven, no es un signo patognomónico de patologías cardíacas. En el lugar de auscultación, la duración y las características del soplo pueden proporcionar información sobre el tipo de trastornos responsables. Puede ser el tipo de lesión, displasia de la válvula mitral, entre otros. Las cardiopatías congénitas pueden afectar las enfermedades cardíacas y respiratorias, modificadas el pulso arterial, altera el color de las mucosas y repercutir sobre la circulación venosa sistémica. Algunos datos importantes: tenemos el hallazgo del pulso arterial hipersiténico en base característico del conducto arterioso persistente o de la insuficiencia aórtica grave. También tenemos los pulsos hipositénicos, aparecen en procesos obstructivos que afectan la salida del ventrículo izquierdo, como la estenosis subaórtica. Si aparece cianosis en una cardiopatía congénita, la más frecuente es que se deba a una comunicación entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica, como la tetralogía de Fallot. La identificación de distensión de las venas yugulares orienta hacia un trastorno de la pared del corazón, como en la displasia de la válvula tricúspide o la estenosis de la válvula pulmonar. Y por último, en los casos de anomalías graves, la sintomatología puede inducir problemas de crecimiento, intolerancia al ejercicio, disnea o taquinea, cianosis, debilidad episódica o colapso, e incluso muerte súbita. Pruebas instrumentales. Tenemos la electrocardiografía, que es el electrocardiograma es el registro de las variaciones del potencial eléctrico que se producen en varios puntos de la superficie
corporal como consecuencia de los fenómenos eléctricos que acompañan al corazón durante su actividad funcional de contracción y relajación. Pues esta se utiliza para el diagnóstico de arritmias cardíacas, identificación de dilataciones de las cavidades cardíacas y detención de algunos tipos de desequilibrios electrolíticos. Tenemos también la radiografía. Pues ya la radiografía refleja las respuestas del corazón y de los grandes vasos a las modificaciones de la hemodinámica cardíaca, y esta es útil para determinar el daño del corazón, identificar posibles dilataciones de una cavidad cardíaca o de uno de los grandes vasos y valorar circulación pulmonar, como el trastorno, entre otras. De igual manera tenemos la ecocardiografías, que pues esta permite evaluar como presión y de manera no invasiva el movimiento cardíaco, por lo que proporciona información funcional a la vez que muestra la anatomía cardíaca y revela la dirección y la velocidad de los flujos sanguíneos del corazón y de los grandes vasos. Esta herramienta pues es más importante en la exploración de pacientes cardiopatas. También encontramos exámenes de modo 2D que permite la visualización de las estructuras cardíacas en 2 dimensiones, con la posibilidad de efectuar el diagnóstico y localización de las modificaciones morfológicas del corazón. También pues la evaluación numérica del tamaño de algunas cavidades cardíacas, como la aorta o la aurícula izquierda, que se miden de manera preferente en este modo. También la apreciación visual de la contractibilidad cardíaca, que se evalúa numéricamente en modo de M. El control de orientación del haz lineal del ultrasonido para el examen en modo M. Ya pues en segundo momento se producen exámenes de movimiento de tipo M o examen modo M. Este es lo que permite determinar el tamaño de las cavidades cardíacas, de igual manera medir el grosor de las paredes, también comprobar los movimientos de las válvulas. Y ya en el tercer paso de exámenes con ayuda del Doppler, pues este ya es un efecto, se produce como un haz de ultrasonidos, es reflejado por las células sanguíneas en movimientos, produciendo un cambio de la frecuencia en orientación sobre la dirección y la velocidad del flujo. Ya una vez identificada la existencia de estas alteraciones, pues se utiliza un Doppler espectral, que es lo que permite identificar el origen de la turbulencia y la velocidad que alcanza. También tenemos como otra prueba angiografías y cateterismo. Ya en estudios de angiográfico se evalúa el tránsito a través de la circulación de un medio de contraste radiapoco que se introduce en una localización concreta del corazón o de los vasos relacionados. El seguimiento de los contrastes permite identificar la presencia de algunos tipos de alteraciones anatómicas y determinar si los patrones del flujo sanguíneo son normales o no, que si están en su lugar
Bueno, ya como otra prueba tenemos tomografía axial computarizada. Esta ya es una tomografía axial que es computarizada, cardíaca. Es un procedimiento radiológico modificado que tiene numerosas ventajas con respecto a la radiografía convencional. Pues ya las imágenes obtenidas presentan mayor resolución, permiten identificar lesiones más pequeñas y muestran diferentes imágenes planares y tridimensionales de las estructuras cardíacas y extracardíacas estudiadas, evitando interferencias y superposiciones orgánicas. Por último tenemos las resonancias magnéticas. Estas resonancias pues se utilizan con fines de exploratorios y el magnetismo de los núcleos de hidrógeno de los tejidos. Pues las ventajas de estas resonancias cardíacas son no emplear radiaciones ionizantes, proporcionar imágenes tridimensionales en cualquier plano ortogonal. De manera natural existen contraste entre la sangre y las estructuras cardiovasculares, y entre estas las estructuras extracardíacas vecinas como tráquea, pulmón, esófago, y también permite cuantificar masas o volúmenes cardíacos. En el tratamiento, pues el tratamiento de estas patologías presentan dos modalidades: el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En estos tiempos actuales, pues el cateterismo desempeña un papel importante en el tratamiento de diversos tipos de cardiopatías congénitas. Tratamiento médico. Bueno, el tratamiento médico con un bloqueante con el objetivo de reducir la demanda miocárdica de oxígeno y aumentar la perfusión coronaria, ya que estos fármacos disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Ya como medida profiláctica se utilizan antibióticos y se van a realizar procedimientos que generen bacteriemia por el riesgo de endocarditis bacteriana. Ya en la utilización ya se utilizan las beta-bloqueantes para reducir la demanda miocárdica de oxígeno y aumentar la perfusión coronaria, dada que disminuye la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. También son de utilidad como antiarrítmicos si hay arritmias ventriculares o evidencia de cambios isquémicos del electrocardiograma. Como medida de profiláctica se utilizan antibióticos y se van a reducir procedimientos que generen bacteriemia por el riesgo de endocarditis bacteriana. No hay estudios a lo largo del plazo de documenten la eficiencia de los beta bloqueantes o de los bloqueantes cálcicos en el tratamiento de animales con gradientes moderados o graves y sintomáticos versus a cirugía. Los fármacos y dosis, pues encontramos el propanol de 1 a 2 miligramos por kilogramo cada 8 horas, atenolol en perros 6.25 59 miligramos por cada 12 horas, en gatos 6.25 a 12.5 miligramos cada 12 horas, y diltiazem de 1 a 1.5 miligramos por cada 8 horas. Tratamiento quirúrgico.
La opción del tratamiento quirúrgico son dilatación con catéter, balón, dilatación valvular transaórtica, cirugía a corazón abierto, valvotomía transventricular e inyección de alcohol subendocardíaca. En los tiempos actuales, el cateterismo desempeña un papel importante en el tratamiento de diversos tipos de cardiopatías congénitas. Pueden emplearse catéteres especiales con globos inflados en el extremo distal para dilatar válvulas estenosadas o vasos estrechados. Pueden utilizarse catéteres para llevar a cabo embolizaciones que cierren defectos con comunicación, como en los pacientes con conducto arterial persistente. Pueden mapearse la actividad eléctrica del corazón y las arritmias se corrigen mediante ondas de radiofrecuencia generalizadas mediante un catéter colocado apropiadamente. Una de las ventajas principales del tratamiento basado en catéteres sobre la cirugía tradicional, toracotomía, es la naturaleza mínimamente invasiva del cateterismo cardíaco. Aquí encontramos las referencias bibliográficas. Gracias.